todo, ¿no? Sí. Lo tengo aquí a mano, si queréis presentarme. Sí. Bueno, bienvenido Máximo. Muchas gracias por venir aquí, a esta casa de los psicólogos y psicólogas también. Y nada, pues me encantará que nos presentes el libro. Si queréis presentarle a Máximo vosotras, o tú, que es la que está en la iniciativa. O... Bueno, Claro. a Máximo lo hemos invitado al grupo. Sí. Entonces, hemos ido por partes. Pero bueno, al grupo no. Bueno, y un día me dice, bueno, maravilloso. Entonces, por ahora, nos ha regalado este día para presentarnos su libro Paternidad y Aquí y Ahora. Yo no lo he leído completo, pero Máximo tiene un lenguaje que siempre te zarandea, ¿no? O sea, primero, el libro está escrito precioso, todo lo que he leído, es muy fácil de leer, y como muy armónico, y llega un momento que te sacude, siempre, siempre llega una parte que le haces uno así, pero entonces taca taca, ¿no? Entonces, bueno, el lugar del padre tiene que reivindicarse, tiene que colocarse, tiene que recolocarse, y estamos en ese momento histórico de cómo hacer ese movimiento. Tú das varias, yo creo que lecciones y orientaciones de cómo hacer ese movimiento y colocarse en un buen lugar. Aunque no estamos hablando de padres en este momento en el grupo, estamos hablando de los bebés, que yo se lo comenté a él, y del impacto que tiene en la diada madre-bebé, la figura del padre como sostén, como cuidado, como protección, ¿no? Tan bonito que siempre lo nombras, ¿no? Y con esta metáfora de Héctor, que se tiene que desvestir de todos sus aspectos agresivos para estar con el hijo, que han marcado el lugar del hombre, bueno, dentro de toda esta mitología actual. Bueno. Sin más, Máximo. Bueno, muchas gracias. El que está agradecido soy yo, y el regalo es mío, de verdad, y lo digo de verdad. Estar aquí me parece maravilloso, ¿no? Este libro no existiría sin vosotras, quiero decir, sin las mujeres. Y esto no es un tema de, mira, comenzó con una condescendencia, ¿no? Estoy comenzando con un dato objetivo, es decir, sin el trabajo que habéis hecho las mujeres y que se ha hecho desde el feminismo, reclamando de alguna manera que los hombres nos hagamos conscientes y entendamos el papel que tenemos en esto, pues seguramente nosotros no hubiéramos dado el paso, seguramente nos hubiéramos quedado por ahí rezagados, ¿no? Un poco a la expectativa. Por ejemplo, yo en el libro cuento el nacimiento de cuando nació el príncipe Carlos. El príncipe Carlos nació en casa, ¿no? Que es algo curioso, porque el parto en casa es como una cosa, pero bueno, el príncipe Carlos nació en casa, lo que pasa es que su casa era el Palacio de Buckingham, claro. Pero nació en casa técnicamente, y el padre estaba jugando squash, ¿no? El rey no sé quién, yo de estas cosas no sé. Estaba jugando squash. Y eso era lo normal, y cuando Lady Di fue madre, pues sale la foto porque el príncipe Carlos pues estuvo presente en el nacimiento de sus hijos, no sé quién fue el primero, Guillermo, no sé quién. Sí. Y ya el príncipe Carlos está allí, es decir, que hay una implicación evidente, digamos, de los hombres en este proceso, y para mí es que es fundamental. El tema, por supuesto, es desde dónde nos vamos a incorporar, es decir, si nos vamos a incorporar con el estilo que siempre hemos tenido de llegar a un lugar y querer, ¿no? Decir aquí estoy yo y protagonizar, o si queremos llegar en una actitud, ¿no? Viendo ver cómo nos colocamos y cómo nos ubicamos, ¿no? Yo creo que ese es el gran esfuerzo. A veces cuando yo hacía las dedicatorias del libro, hay una dedicatoria que tengo que, pues claro, uno vas dedicando el libro y tienes que inventar cosas. Y hay una que la maternidad ha existido siempre. En cambio, la paternidad la estamos inventando todavía. Es decir, la paternidad no sabemos qué es. Yo no sé qué es la paternidad. Yo quiero un libro sobre la paternidad y ustedes me preguntan y yo, pues mira, porque hay un hecho que es la diferencia de la biología, ¿no? Estamos en una época en la que se habla muy mal de la biología. No es que se hable mal de la biología, sino que de pronto como que lo biologicista, ¿no? De pronto como que, bueno, no tenemos un cuerpo, ¿no?
A mí a veces me gusta poner un ejemplo. Además hay un ejemplo que ocurrió una vez, que es una cosa histórica real, que en el siglo no sé cuánto estaban eligiendo un papa y entonces no se ponían de acuerdo, y de pronto llegó un momento en que ya llevaban no sé cuántos días sin ponerse de acuerdo y entonces, digamos, hubo como un acuerdo, cerraron las puertas, retiraron todo y dijeron, bueno, a partir de ese momento nadie sale de la sala, nadie entra a la sala, no hay agua, no hay comida, no hay nada, es decir, vamos a decidir. Y claro, a las horas se decidió, porque a las horas el cuerpo funciona. La gente empieza a tener ganas de hacer pis, la gente tiene hambre, la gente tiene sueño y al final, mira, tomamos la decisión, porque tenemos un cuerpo, ¿no? Entonces a mí me gusta partir de ahí, de que tenemos un cuerpo y en el tema de, es decir, tú estás embarazada, ¿no? Sí, bueno, ella está embarazada, todo está ocurriendo en ti. ¿Tienes pareja? Sí. Vale, pues en tu pareja está ocurriendo algo, pero a otro nivel. A un nivel que no es biológico, sino a un nivel, pues se lo imaginará, él pensará, él estará haciendo o no, él participará o no, pero es evidente que entre ustedes dos están ocurriendo dos procesos que son muy diferentes, pero que legalmente, si se fijan, están equiparados, ¿no? Es decir, él es el padre, tú eres la madre, y cuando nazca ese bebé, pues ya ustedes están al 50% legalmente. Así que es raro, ¿no? Sí, es decir, realmente justo. Yo no estoy tan seguro, ¿no? Entonces, cuando tú salgas del hospital, si pares en un hospital, tú estarás con el bebé o estarás cogiendo al bebé, pero ustedes dos en ese momento no son iguales para nada, sino que tú habrás pasado por un embarazo, habrás pasado por un parto, que te deseo que tengas el mejor parto posible, y tú estarás, pues, recuperándote de lo que haya ocurrido, tal cual como haya ocurrido, con las tetas ahí, ¿no? En ese proceso. Y él no le ha pasado todavía nada. Entonces, ¿cómo es que son iguales ese hombre y esa mujer? Es decir, que en el fondo, ese igualitarismo excesivo, yo creo que no, que hace daño, aunque yo creo que tiene una buena intención. Yo parto de que seguramente hay una buena intención de proteger a la mujer y de rescatar a la mujer de ese papel, digamos, que la ha esclavizado en la maternidad, etcétera. Yo entiendo que parte de allí, pero tendríamos que hacerlo como que, digamos, lo que yo intento defender en el libro, hay que hacerlo de una manera, digamos, que es progresiva, es decir, que la incorporación del hombre en los cuidados es progresiva hasta que logre, de alguna manera, equipararse, pero que no ocurra el día 1 ni el día 2, ¿no? Entonces, yo creo que si revisamos a mí una cosa que me gusta de este libro es fíjense ustedes, lo de las lecciones a mí no me gusta. Lo que pasa es que cuando uno escribe un libro con la editorial, pues es una negociación permanente. Yo le había pasado varios títulos, no les gustaban. Un día me dicen, mira, entonces les pasé no sé cuántas cosas. Y justo yo en ese momento estaba leyendo se me fue el nombre, un psicoanalista francés que en esa época, en los años 40, 50, 60, se hablaba de lecciones. Y entonces, de pronto, uno de los títulos que pasé ponía lecciones y ellos lo agarraron, agarraron lecciones. Entonces, bueno, pero no se trata de lecciones en el sentido de dar una cátedra ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, quedó allí. Pero lo de aquí y ahora sí me gusta, por ejemplo, ¿no? Lo de paternidad aquí y ahora me gusta, además que yo tengo como dos vertientes. Una es esta del trabajo de la psicología perinatal y el otro lado mío tiene que ver con mindfulness, porque me gusta mucho todo el trabajo con mindfulness. Nada más que de hecho siempre pienso, cuando pensaba en el colegio, siempre decía, ¿me hago del grupo perinatal o me hago del grupo de...? Pero me voy a hacer del perinatal. Y podemos un día hacer una sesión y sentarnos a meditar y practicar mindfulness juntas. Pero tiene que ser con el llanto de un bebé de incorporar el llanto a la práctica. Claro. Entonces, bueno, el primer capítulo, El miedo a ser padre, es un capítulo introductorio que comienzo contando, digamos, la propia historia mía de cómo salí literalmente huyendo cuando la paternidad se acercaba a mi horizonte vital, y eso es así tal cual, salí huyendo. Pero bueno, diferentes circunstancias me hicieron volver y lo agradezco. Y además es una reflexión que yo a veces hago, y además que la hago con los pacientes, ¿no? En el si alguien necesita, exacto. Es una reflexión que yo a veces hago con los pacientes, y es que uno a veces está, o sea, cuando yo en ese momento decidí separarme y salir corriendo para evitar la paternidad, no era porque en ese momento tuviese ningún conflicto específico con mi mujer, sino porque es que era como que, joder, no quiero ser padre, me fui.
yo estaba seguro de lo que estaba haciendo en ese momento. Y yo ahora veo a mi hija y digo, como yo estaba seguro y sin embargo veo a mi hija y yo puedo ahora saber que estaba completamente equivocado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno en momentos determinados de su vida estar seguro de algo y resulta que sabe uno realmente, ¿no? Entonces, bueno, pero es un capítulo, digamos, introductorio sobre lo que es la paternidad. Luego el segundo capítulo, el deseo de ser padre, biología o cultura. Y me lanzo con un tema que creo que es interesante, que es con lo del instinto paterno. ¿Por qué? Porque desde un sector ya sabemos que el feminismo es muchas cosas, ¿no? Hay mucho feminismo. Yo de hecho no sé si uno como hombre tiene derecho a siquiera pronunciar la palabra feminismo, no lo sé, pero bueno, aquí estoy y me lanzo. Se ha criticado el instinto materno. ¿Por qué? Porque el instinto materno es parte de lo que se ha utilizado para decirle a las mujeres durante tanto tiempo, ya no, pues bueno, ya no en nuestro contexto, quiero decir, pero durante tanto tiempo, pero bueno, esto de que nuestro contexto no es relativo. O sea, yo esta semana tuve una pareja, ahora no sé, supongo que a ustedes les pasa lo mismo, lo que trabajé con pareja o tal, el tema de las navidades, madre mía, donde celebramos el 24, y recuerdo que una de las que me comentaba la madre era, es que yo voy a esa casa y no hacen sino criticar que yo me esté dedicando, porque ella es una profesional, etcétera, y que yo haya decidido, pues, que yo quiero trabajar completo, que yo quiero dedicarle a la crianza, pues, o sea, no quiero involucrarme en la crianza de una manera al 100%, y claro, lo que recibo alrededor son críticas de por qué yo me dedico a mi vida profesional y mis hijos, pues, tal. Entonces, que no es que eso ya nos hayamos librado, no nos hemos librado para nada. Entonces se ha criticado de alguna manera el instinto materno, como decir, no, el instinto materno no existe. Y yo digo, bueno, pero el instinto materno yo creo que existe, porque si hay un aparato biológico que capacita a las mujeres para la maternidad, por algo serán, ¿no? Luego ese instinto, el tema es qué hacen los instintos en nosotros los seres humanos. Es decir, una cosa es reconocer que tenemos instintos y otra cosa es reconocer que a su vez tenemos una capacidad para poner esos instintos, digamos, ¿no? Podemos tener instintos de violencia y sin embargo pues esos instintos violentos yo los puedo controlar. Entonces yo también creo que existe un instinto paterno que seguramente se mueve a un nivel diferente de cómo se mueve en las mujeres, pero también los hombres podemos tener un instinto paterno, un instinto de cuidar. Recuerdo una paciente cuya pareja, él era el que quería tener hijos, ella estaba más, porque estaba haciendo un doctorado, etc., ella estaba como más renuente, quería como esperar todo lo posible, y de pronto un día le apareció en casa con bonsai y estuvo como 2 años dedicado a los bonsai, ¿no? Y yo le decía, ese es un instinto de cuidado que él necesita cuidar, y en este momento, pues como tú no quieres ser madre, bueno, él está ahí con los bonsai. Y ahora, efectivamente, la última vez que hablamos, que era maravilloso, porque de pronto estábamos hablando, estaba ya dando la teta, llega el papá, y ella se lo da, él se lo pone en la mochila, se va a pasear. Él está asumiendo más labores de cuidado que ella, de esa criatura, bueno, porque es la manera de ser de ella, de él, bueno, y están funcionando así, ¿no? Entonces, yo sí creo que existe un instinto paterno. El tema cuando hablamos de los instintos es eso, no pensar que la maternidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es una condena, ¿no? No es una condena, es algo biológico que está allí, que es potentísimo, y luego lo ejercéis o no, pero está allí. Y en los hombres también está, seguramente, a otro nivel, pero yo sí creo que hay un instinto paterno. Y aquí en este capítulo rescato un tema que a mí me encanta. Yo tengo un blog, ¿no?, que se llama psicologiaparatodos.org. Y todos los meses y todo el tiempo, cuando me pasan cuál es la entrada más vista, es una que escribí una vez sobre Karen Horney, ¿no? ¿Saben quién es Karen Horney, verdad? Karen Horney es una psicoanalista alemana que emigró a Estados Unidos de los años 30, 40, 50, es decir, alguien más, una mujer, bueno, murió creo que en los 80, y ella, que se formó con Freud, luego se opuso a Freud, ¿no? Es la primera feminista del psicoanálisis además, y ella contrapone este concepto freudiano de la envidia del pene. Ella dice, no, si son los hombres los que tienen envidia del útero, o sea, son los hombres los que tienen envidia de la maternidad, de alguna manera, ¿no? Y le da la vuelta a ese concepto de Freud. Esa idea a mí me encanta, ¿no? Me parece una idea maravillosa. El tercer capítulo se llama Estamos embarazados, ¿no? En pregunta, por esta cosa de muchos hombres. A mí me gusta a veces no juzgar en el sentido de decir, yo creo que hay hombres, o sea, yo recuerdo un amigo mío que hace muchos años, antes que yo
fuera quien soy hoy. Y que me acuerdo cuando me llamó y me dijo, estamos embarazados. O sea, me dio la noticia de que él y su mujer iban a tener un bebé, diciéndome, estamos embarazados. Y yo sé que él no lo hacía, además que conozco a la pareja en detalle y sé que no hay ninguna dominación allí. Simplemente es una manera de expresar, o sea, es errónea, pero yo creo que podemos, además que hablo, que como todos que somos profesionales, que trabajamos con personas, como el tener eso claro, ¿no? De que uno como intentar rescatar lo bueno. Es decir, allí en esa frase, por supuesto que puede haber un intento del hombre de asumir algo que no le corresponde y de ya de alguna manera robarle un espacio a la mujer, pero también puede haber simplemente una cosa honesta de mostrar su interés en que estoy involucrado en esto. Entonces el tema es, bueno, venga, no estás embarazado tú, el embarazo es de ella, empecemos por allí, pero rescate, o sea, si tú estás embarazado, bueno, guay, tú estás embarazado, sí, yo estoy embarazado, estamos embarazados, vale, bueno, ella no puede beber alcohol. La acompañas durante estos 9 meses a no beber alcohol o a reducir tu consumo de alcohol o de tabaco si estás embarazado. Esa es una manera de estar embarazado, por ejemplo, el decir, bueno, voy a acompañar a mi pareja a no beber alcohol durante el embarazo. Eso estaría genial, ¿no? Es decir, que si quieres estar embarazado, pues bueno, vamos a asumirlo, ¿no? Es decir, el que el hombre pueda vivir el embarazo como un verdadero proceso en el cual el decir, bueno, déjame, es decir, yo no creo, yo no soy de los que crean que todo esto de que todo el mundo debe ir a terapia alguna vez en su vida. Yo creo que no, yo creo que hay gente que funciona fenomenal y que tiene suficientes amigos y que que tiene un apego seguro y que tiene un suficientes recursos y que no lo necesita. Yo estoy seguro de eso. Pero si ves que te hace falta, pues es un momento interesantísimo para ir a terapia, por ejemplo, el embarazo y está ocurriendo. Yo ahora estoy trabajando, ahora mismo tengo 2 hombres que me contactaron diciéndome, mi mujer está embarazada y quiero prepararme, quiero revisar cosas. Y eso me parece maravilloso, que los hombres en el embarazo de pronto se den cuenta, por ejemplo, revisen su figura paterna, que empiecen a plantearse qué tipo de padre quieren ser, qué no quieren repetir. Es decir, que es un momento, yo creo que interesantísimo, ¿no? Y yo intenté, a partir de este capítulo, intento como en todos los capítulos, como al final o en algún momento, colar cosas prácticas, ¿no? Que de pronto le sirvan a los hombres como, mira, aquí tienes un listado de cosas que puedes hacer, ¿no? Por eso hay un apartado que se llama cómo acompañar a la pareja durante el embarazo, ¿no? Entonces hay como una lista de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y incluye una parte de cuando la paternidad se trunca, ¿no? Porque a veces el tema del duelo perinatal, bueno, los hombres también quedan como en un segundo plano, como en todo esto, que tampoco está mal, pero quiero decir, creo que es importante, no tanto, sobre todo lo escribí pensando en cómo ese hombre a veces es donde la mujer se tiene que apoyar y donde tú pues no cometas esos errores que ya todos aquí controlamos, ¿no? Como esto de no te preocupes, no pasa nada, ya tendremos otro, sino que no participes tú de esa negación social del dolor, sino que tienes que admitir ese dolor de tu mujer, pero también a su vez reconocer que no tenemos precisamente porque el proceso biológico ocurre en vosotras, pues a lo mejor el padre vive su duelo de otra manera y también eso hay que aceptarlo. Es que te veo igual, bueno, a lo mejor es que él no lo está viviendo de otra manera o eso lo va a expresar de otra forma, entonces atención a eso, ¿no? El cuarto capítulo, el parto es de ella, ¿no? Ahí, este capítulo más o menos resume lo que es la clase que yo doy en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal sobre lo que es el papel del hombre en el parto. Y hay algo que yo desarrollé, porque bueno, me lo inventé yo, que es el plan de parto, ¿no? Igual como está el plan de parto, está esto que es el plan de parto, que es como una guía de acompañamiento al hombre. Hay algo, y además que insisto en lo de que trabajamos con familias, trabajar ahí con mujeres embarazadas, etc. Hemos asumido en este momento el 90% de las parejas, digamos, acuden, están presentes durante el embarazo. Y decimos, ¿y de verdad? ¿Y por qué? O sea, eso que ahora se ha vuelto, digamos, no sé si llamarlo una moda, pero esa presencia del hombre, podemos cuestionárnosla, quiero decir. Esa presencia a veces será maravillosa y a veces no tanto. Yo he escuchado en grupos, por eso al comienzo cuando decía lo de que este libro no existiría sin el trabajo de las mujeres, yo he escuchado esa formación en la que yo he estado siempre con mujeres. Yo he escuchado a mujeres decir, sin mi pareja, sin mi marido, yo no hubiera parido como parí, él fue fundamental, me ayudó, no sé qué cosa. Y he escuchado a mujeres decir,
yo hasta que no lo sacaron de la habitación no me puse de parto. Es que mire, yo no podía. Cuando vi que salió, mira, me puse a parir, porque no podía parir con él allí. Es decir, que yo he escuchado ambas cosas. Entonces no demos por sentado como profesionales, quiero decir, de que la pareja tiene que estar. Pues veremos quién es esa pareja, qué tipo de vínculo hay. Yo he hecho toda una investigación, hay investigaciones interesantísimas. En China, por ejemplo, hay una investigación donde ven cómo el tipo de vínculo que hay entre ese hombre y esa mujer, por ejemplo, influye en si ese acompañamiento es bueno o no. Entonces hay muchas cosas que hay que mirar antes de asumir. Hay mujeres que pueden estar mejor acompañadas, a lo mejor por una dobla, o por la madre, o por la hermana, o por una amiga. No tiene por qué ser necesariamente la pareja, depende de si esa pareja va a ser la persona adecuada o no. Entonces, bueno, está este plan de parto. El plan es la P de proteger, que sigue siendo una función que hay que hacer, la de respetar, la A de atención plena y la N de no tomarse nada personal, ¿no? De hecho, Michel Oden recomienda que los partos haya poca energía masculina o ninguna. Aquí lo cuento como Michel Oden, hay como dos escuelas. La escuela de Michel Oden que dice los hombres fuera del paritorio, ¿no? Y la otra opción que es digamos, el cuento rosa de nadie mejor que tu pareja para acompañarte en el parto. Pero no, es decir, puede que sí, puede que no. Mi tema es ese, que sencillamente no lo demos por sentado, sino romper el automatismo allí. Si es la pareja, y si no es la pareja, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, en este capítulo pues hay mucho de cómo, mira, a tu pareja le va a venir bien, ¿eh? De qué cosas puede hacer. Ya sabe que te lo va a leer. Vale. Pero es que es verdad, es importantísimo el tema del acompañamiento. Es decir, mira, yo sé de casos de hombres que son ellos los que le han hecho a la mujer la maniobra de criterio. Son ellos los que los ponen, de pronto le dicen, mira, ven acá, dale a tu mujer con el brazo. Claro, como tú no sabes y un personal sanitario te está diciendo, pues tú vas y metes el brazo, ¿no? Y dices, claro, pero a lo mejor si tú te has informado, a lo mejor tú dices, no, oye, me estás pidiendo que haga una maniobra que no está recomendada, si insiste te voy a poner una reclamación en el hospital. Es decir, que por eso hace falta lo de, en el parto es nuestro, hay como un debate histórico, ¿no? Esto de las dos Españas, pues en todo aparece, ¿no? Entonces hay un debate histórico, hay un debate en el cual hay una parte que dice, mira, no hay por qué informarse, porque yo me voy a informar, yo pago unos impuestos, yo estoy embarazada, yo voy a mi hospital y a mí que me atiendan bien y ya está. Vale, eso es una postura. Y la otra postura que dice, ya, ¿y tú cuando te compras un coche, qué haces? ¿Vas al primer concesionario? O si te compras un móvil, ya está. No, tú revisas, ¿por qué no hacemos lo mismo con la maternidad y la paternidad? Yo soy de esta España, de la España que cree que hay que informarse, porque lo otro de yo pago mis impuestos y a mí que me atiendan bien, indiferentemente de lo que sea, eso es como, la idea es válida, pero es como una idea que no toma en cuenta el contexto. Si yo sé que hay un contexto en el cual hay algo que se llama violencia obstétrica, si yo sé que vivo en un contexto en el cual la atención al parto no es lo mismo, si a mí se me fractura un brazo, yo ahora me caigo y me fracturo, ¿y a qué hospital voy? Pues al que esté más cerca, da lo mismo, a ti te van a tratar eso y ya está. Pero uno sabe que parir no es igual, o sea, ya lo sabemos, que no da lo mismo parir en este hospital que en el otro. Entonces, si sabemos que ese es el contexto, hay que informarse, ¿no? Entonces, bueno, hay invitación también a los hombres a que se informen en el libro. Quinto capítulo, puerperio y posparto, 40 días y 1000 noches, ¿no? Por aquello de Sabina, de 19 días y 500 noches, pues 40 días y 1000 noches. El capítulo, a mí cuando estaba escribiendo el libro, en la primera parte del apartado se llama Todo por la Diada. Está esto de la Guardia Civil y todo por la patria, ¿no? Todo por la Diada. De pronto estaba escribiendo y estaba como bloqueado, de pronto me di cuenta que me faltaba conocimiento. Entonces tuve que parar, dejar de escribir y empezar a leer Winnicott, además Winnicott es maravilloso porque está todo en PDF, en Google encuentras todo, ¿no? Y empecé a leer, y duré días leyendo a Winnicott, a Bowlby, a la teoría del apego, y de pronto salí y dije, ya puedo seguir escribiendo, ¿no? Es bonito cuando uno está, ese proceso es interesante porque de pronto uno se da cuenta, claro, que hasta que uno no domina algo bien, no puedes contarlo. Entonces para mí fue bonito porque fue un aprendizaje tremendo. Y ese capítulo esa parte sobre la diada, pues yo creo que para alguien que no conozca el concepto, creo que le viene bien porque le aclara mucho, ¿no? Esa idea de que esa mamá, ese concepto de la esterogestación, ¿no? Ese concepto de que ese bebé cuando sale
tiene un apego a esa madre que es brutal y que hay que respetar de alguna manera, ¿no? Y que el papá ahí no está para estar encima, sino para sostener y para proteger y para hacer que todo alrededor funcione, ¿no? El padre, preocupación secundaria para la madre, porque es así y es bueno que lo vayamos sabiendo. Un capítulo, una parte que se llama el nacimiento del padre. Aquí hago referencia a todo lo que este libro salió el año pasado, ¿no? Está actualizado con lo que había hasta el año pasado de lo que sabemos de los cambios cerebrales en los cerebros de los hombres, ¿no? Que ahora es que se está empezando a investigar, es súper interesante. Luego salió el libro de Susana Carmona, pero bueno, está bastante actualizado en cuanto a lo que es los hombres, ¿no? Como nuestro cerebro también cambia y además cómo se ve la diferencia, es decir, que mientras que el cambio vuestro, el cambio de las mujeres no tiene discusión, quiero decir, está ahí, en el caso de los hombres, bueno, es un cambio muy dependiente del vínculo que establezcamos con la criatura, es decir, que en el fondo es muy dependiente del contexto también social, que son los que impiden o no ese vínculo también, ¿no? Y aquí, bueno, también la parte práctica que puedo hacer por la madre, que puedo hacer el bebé, que puedo hacer por mí mismo, algo que le dedico aquí al método Estivil, se llama el método Estivil funciona y la silla eléctrica también. Yo en el libro tomo partido, es decir, yo no ando con, yo el método Estivil pues no me gusta y voy a por él y ya está, y lo digo sin, porque es una de las cosas que a mí más rabia me da, ¿no? Hay cosas que uno puede estar, no hay cosas sobre las que yo, bueno, mira, no sé, pero hay cosas que directamente me dan rabia. O sea, a mí el dejar llorar a un bebé me parece que es algo que raya en el mal, o sea, que está muy en la frontera cerquita del maltrato. O sea, el no atender a alguien, bueno, si esta mañana escuchando... El maltrato. Claro, exacto, es negligencia, sí, pero si te lo recomienda el pediatra, si el pediatra te dice dejarlo llorar un ratito que no pasa nada, es decir, es una negligencia, pero que no sé si un juez va a declarar negligencia porque dejemos llorar a un bebé, o sea, probablemente no, porque a lo mejor el juez hizo lo mismo con el de él porque el pediatra se lo dijo. Entonces ese es el tema, que estamos como metidos en una... Entonces yo aquí tomé postura y voy a contra el método Estivil directamente. Y otra parte que se llama los bebés si se enteran, ¿no? Por esta cosa, no, los bebés no se enteran. Mientras más rápido lo dejen en la guardería, mejor, porque él no se entera, ¿no? Entonces es como esta cosa social de, no, espérate, los bebés sí se enteran. Y en esa parte, en todo un tema de neurobiología, de neurociencia, de cómo están durante esos 2 años ese bebé del cerebro, ese cerebro del bebé en formación, y cómo sí se están enterando. Lo que pasa es que no se enteran, como sabemos, a un nivel cortical porque no existe, pero se están enterando a un nivel subcortical y eso va a aparecer. Eso es lo que luego nosotros vemos en terapia, pues muchas cosas que aparecen que no hay recuerdos, pero están ahí, ¿no? Como huellas. Luego, el 6º capítulo, pues psicopatología de la paternidad, dedicado a lo que es la psicopatología comienza con sufren los hombres depresión postparto, ¿no? Entonces, de vez en cuando veo un reportaje en el periódico. Los hombres también sufren depresión postparto. Pues no, los hombres no sufren depresión postparto, ¿no? Y es como que lo tengamos todo claro, así, depresión por paternidad, depresión paterna, como le querramos llamar, pero no lo podemos llamar depresión postparto. Y bueno, el tema de hablar de la salud mental de los padres. Yo recuerdo una vez en el instituto que ponían, íbamos a hablar sobre la salud mental de los padres, y recuerdo uno de los comentarios de alguien, una mujer muy rabiosa, cómo vamos a estar hablando de la salud mental de los padres y tal, si todo lo que está pasando con las madres, no sé qué cosa. Y es verdad, es decir, yo entiendo que la salud mental de las madres es prioridad, eso está clarísimo. Además, si hay que hacer jerarquía, evidentemente en esa jerarquía, pues la primera tiene que ser la salud mental de la madre, de la diada, ¿no? Pero la salud del padre importa, porque si hay un padre que está deprimido, si hay un padre que está expresando, imagínense un padre que está deprimido y está expresando esa depresión con la forma de la ira. Estamos ante un problema que va a afectar a esa mujer y a ese bebé. Entonces, ¿cómo no va a ser importante, ¿no?, esa figura paterna? Nosotros estamos haciendo un experimento social, si se dan cuenta que lo tenemos normalizado, pero esto de que haya un hombre y una mujer en un piso de 70 metros cuadrados, criando un bebé, eso lleva ocurriendo en la historia de la humanidad, pues no sé, 50, 60 años. Eso es algo novedoso. Yo soy hijo, mi madre, son 10 hermanos y vivían los 10 pues en una casa donde dormía mi mamá con 5 hermanos y en la otra habitación los otros 5 hermanos. Es decir, esto de 2 personas criando solas a un bebé, a 2 bebés, eso es algo que está ocurriendo ahora en la historia de la humanidad y no sabemos muy bien cómo funciona. Entonces, que si hay 3 personas en una casa y una de ellas tiene problemas de salud mental,
¿cómo no va a importar? Es decir, como el padre tiene depresión, no, bueno, no hablemos de eso, pero si eso va a afectar a la vida. Es decir, que yo lo veo desde allí, desde la importancia de cómo eso puede afectar precisamente a ese bebé. Séptimo capítulo, ¿existe el sexo después de los hijos? ¿No? Que es una pregunta, ¿eh? Yo todavía me lo pregunto. Y mi hija tiene 11 años. Cuando al cosmólogo Carl Sagan le preguntaban acerca de la posibilidad de la existencia de vida inteligente en otras regiones del universo, respondía que en ambos casos, tanto si existe como si no, sería asombroso. Algo similar podemos decir de las relaciones sexuales después del nacimiento de los hijos. Si ocurren como si no, asombra por igual. Parejas que ven reducidos sus encuentros eróticos a la nada, o los que después de convertirse en madre y padre siguen practicando el coito igual que antes, también en los lugares intermedios todo puede suceder. Algunos cuerpos humanos se atraen entre sí con la misma fuerza de gravedad que mantiene unido el firmamento. Bueno, le dedico un texto a la sexualidad porque, y además para los hombres, yo me doy cuenta, es importantísimo, ¿no? Esta cosa, o sea, además este mito de el puerperio dura 40 días y el día 41 mi mujer va a estar lista para tener relaciones sexuales conmigo. Digo, eso, es decir, eso es bueno hablarlo y decir, no, eso no va a ocurrir. O sea, prepárate para por lo menos 2 años de una gran sequía, ¿no? Por suerte. Y por eso hay un capítulo que se llama, una parte que es un elogio de la masturbación. Él me hizo una investigación además brutal. O sea, estoy leyendo sobre la masturbación, encontré unas cosas maravillosas, donde dice, joder, porque los filósofos han hablado sobre la masturbación. Es decir, Kant pues, tiene todo un tratado sobre la masturbación. Es una maravilla cómo la masturbación ha estado allí, ¿no? Permanentemente. Pero cómo seguimos sintiendo culpa, ¿no? Cómo lo hacemos como algo, ¿no? Cuento además una comisionada para la salud en Estados Unidos que recomendó que se le enseñara a los niños y a las niñas en las escuelas, a los adolescentes, la masturbación, y la destituyeron cuando el gobierno de Clinton, que luego en el despacho Oval se metía con su pasante, ¿no? Con su becaria, a hacer cositas, ¿no? Entonces uno dice que cómo son las cosas, ¿no? Entonces, bueno, un elogio de la masturbación y una parte que se llama cómo aumentar la probabilidad de tener sexo con mi pareja. Esta parte a mí no me ha funcionado, pero la pongo allí porque puede ser que a alguien le... No, mentira, es una broma. Nuevas paternidades en feminismo, el capítulo 8. Bueno, aquí en este capítulo ya entro más en temas de patriarcado, de masculinidades. Una de las cosas que me pasó haciendo el libro es que de pronto encuentro un libro, hay un libro de la APA, ¿no? Ya sabemos lo que es la APA, no lo digo, que se llama Nuevas Masculinidades, está un libro así de 800 páginas, ¿no? Y yo, genial, lo agarro, el índice, para buscar el capítulo de Nuevas Masculinidades y Paternidad, ¿no? Y no hay nuevas masculinidades. Pero ¿cómo es esto? Estaba un PDF, entonces en el buscador meto paternidad, y en el prólogo, pues de pronto en un párrafo dicen, bueno, la paternidad. La relación entre nueva masculinidad y paternidad pues no está clara y la paternidad pertenece más a la psicología de la evolución, así que en este libro no se habla de paternidad. Entonces, un libro de 800 páginas sobre la masculinidad y la paternidad, ¿no? La dejamos por ahí. Entonces a mí eso me parece terrible, verdaderamente, y habla del momento en el que estamos todavía, ¿no? Entonces, bueno, reviso todo el tema de la masculinidad, de lo que son las nuevas paternidades y sobre todo esto de las nuevas masculinidades. Fíjate que se llaman nuevas masculinidades, viejos hábitos, porque el concepto de nuevas masculinidades, si no lo llevamos a cabo, digamos, si no lo ejercitamos, no sirve para nada. O sea, quiero decir, si yo estoy aquí con todo este discurso y luego decimos, bueno, vamos a recoger la sala y se quedan ustedes recogiendo, pues todo lo que yo digo no sirve para nada si no recogemos entre todos. Así de sencillo. Entonces, bueno, hablo de esto de que les conté antes de Héctor, de padrazo a motopapi, ¿no? Lo del estamos embarazados, a mí me ocurre igual con lo de padrazo, ¿no? Que siempre decimos, joder, es que las mujeres hacemos de todo y es lo normal, y cuando un hombre hace algo, tenemos a un padrazo, ¿no? Por supuesto que podemos criticar eso y quejarnos de eso, ¿no? Pero yo le doy la vuelta de alguna manera y digo, mira, bienvenidos los padrazos, es decir, que haya una epidemia de padrazo, que nos llenemos de padrazo, no importa si eso significa que va a haber un montón de hombres pues involucrados en la crianza, en los cuidados y tal, pero le llamamos padrazo. Bueno, es como el peaje que hay que pagar
no pagamos, no pasa nada, pero que se involucren, porque al fin y al cabo ya la palabra perderá sentido. Si ya hay muchos paderazos, pues dejará de existir, y digo yo en el libro, y creará un club de los malos padres, como hay un club de las malas madres, donde reivindicará y tal. Y lo del motopapi, bueno, como hay motomami, pues también podríamos pensar en la figura del motopapi. Las paternidades activas e igualitarias, que es como el modelo oficial no de Naciones Unidas, ¿cómo se llama? De la UNICEF, ¿no? Que es un modelo, claro, ideal. Ideal, ¿qué quiero decir? Yo en este momento trabajo con un hombre, por ejemplo. Digo, estoy trabajando con algunos hombres que me están llegando, que yo digo, claro, uno ve la imagen, uno piensa en un hombre con su hijo de 3 años, por la noche leyéndole un cuento, ¿no? Uno dice, claro, hombre, eso es lo normal, digo, muy bien, que le lea, ¿no? Y dice, pero ¿y qué hacemos con los hombres que no leen? O sea, ¿cómo hacemos con un hombre que te dice, mira, yo la última vez que leí fue en la ESO y no he vuelto a coger un libro en mi vida? Entonces tú le dices, ¿cómo tú? Le dices, mira, te recomiendo este libro para él, de tal cosa. ¿Revisaste algo del libro? No, es que yo... No leen. Entonces ese hombre, insistir en que le lea a su hija porque su hija está desarrollando el cerebro, es como perder el tiempo. Pero resulta que este hombre uno de sus primeros trabajos fue ser cocinero. Y le gusta la cocina. Entonces una de las cosas que yo trabajo con él ahora es, mira, tú encárgate de la cocina. Tú asegúrate que la comida esté hecha, que la nevera esté llena, de hacer la compra, tú pon tu esfuerzo ahí. Es lo que tú puedes dar, estupendo, pero eso es mucho. Es decir, que en una casa, imaginen ustedes mismas, tener una casa en la que hay una cocina que no haya que entrar porque hay alguien que se encarga, yo creo que mucha gente firme y dice así, mira, yo me encargo de todo lo demás, porque me hagas esto yo me conformo. Es decir, que yo no comparto, no que no comparta, sino que esa idea igualitarista del 50-50, yo creo que es irreal. Yo creo que tiene que haber una flexibilidad y bueno, el tema es que no siempre caiga el peso del lado de la mujer, que es donde está el problema, pero que sí nos adaptemos a lo que hay, ¿no? De alguna manera. Entonces yo hago lo que yo llamo una aportación, que es el concepto de paternidades del cuidado, bueno, que es algo que también he desarrollado yo, que tiene que ver con 3 aspectos que para mí que es lo que yo digo, o sea, es un modelo lo suficientemente amplio como para que entre todo el mundo, ¿no? Y que tiene que ver con centrarse en las necesidades de los niños y de las niñas. Ahora cuando yo tengo estas parejas que están luchando ya a muerte por las cenas de Navidad, por el 24, el 31, tal, el decir, bueno, pero ¿y el bebé? Es decir, ¿ustedes piensan en toda esta discusión qué necesita ese bebé? Porque a lo mejor eso puede guiar la decisión sobre dónde pasamos la cena. ¿Qué necesita el bebé? ¿Cómo son las diferentes casas? ¿Qué posibilidades tienen en una casa o en otra? En una casa es un piso de 70 metros donde van a haber 12 personas y tú estás con un bebé. Y en el otro lugar es un chalet de 3 plantas con 8 habitaciones. Bueno, a lo mejor ahí tú te puedes de pronto retirar en un momento y te meten con un bebé en la habitación. Entonces pensemos en el bebé, ¿no? Entonces, a mí este modelo pues tiene que ver con eso, como centrado en las necesidades de los niños, flexible en el sentido de que no, esto que les comentaba de este hombre que no lee, pues si no lee, que no lea, pero que entonces complemente por otro lado. Quiero decir, tener la suficiente capacidad de no querer meter a todos los hombres o a todas las parejas bajo el mismo molde, porque es que no entran. Si queremos hacer un molde, no entra la gente allí en ese molde. Y luego contextual, en el sentido de que hay un contexto social. Ustedes han visto la maravillosa campaña que están en este momento haciendo en Inglaterra, que a las estatuas, digamos, Londres está llena de estatuas de estos grandes señoros que han hecho la historia, ¿no? Y entonces a estos señoros les están poniendo un fular y les ponen un muñeco, ¿no? Se ponen a esos señoros porteando, ¿no? Porque en este momento los hombres británicos tienen 15 días de permiso. 15 días, eso es una brutalidad, ¿no? En estos días hablaba con una persona que está en Dinamarca. En Dinamarca el permiso es 6 meses y 6 meses, no, 1 año y 1 año, 1 año y 1 año, y la mitad es intercambiable. O sea, quiero decir, la mitad el hombre se la tiene que tomar porque sí, pero la otra mitad se la puede dar la mujer, o no, dependiendo, ¿no? Entonces es un modelo interesante, el tema de si los permisos tienen que ser intransferibles para que los hombres realmente nos impliquemos, o si tendría que ser flexible para que las parejas puedan de alguna manera negociar.
más allá de que a las mujeres en los 4 meses sea insuficiente y que por lo menos haya que subir a 6, ¿no? Entonces, bueno, está ese modelo de paternidades del cuidado, eso que es como amplio para que pueda entrar todo el mundo. Y el último capítulo, que se llama La revolución de los cuidados, es por lo siguiente. Yo tengo pacientes, esto me encanta, a lo mejor a ustedes les ha pasado esto también, ¿no? Tengo hombres, hay uno que es que era demasiado divertido, porque la mujer tenía un buen trabajo, ella fue la que se incorporó a trabajar y él se quedó cuidando al bebé. Entonces el discurso de él era exactamente el discurso que vienen haciendo las mujeres durante tanto tiempo. Es que me quedo solo en casa, me siento aislado, siento que el mundo va pasando y yo me quedo aquí solo en la casa, estoy todo el día con el niño y cuando llega por la tarde mi mujer todavía me reclama que por qué no puse la lavadora, pero ¿cómo voy a poner la lavadora si que estoy con el bebé todo el día? Y era maravilloso escucharlo a él viviendo lo mismo que han vivido las mujeres durante, ¿no? Pero en el fondo es como decir, podemos tener esta sensación de decir, bueno, vamos a vengarnos y ahora los hombres que eso, ¿no? Pero en el fondo nos damos cuenta que lo que tenemos que intentar lograr es una sociedad donde los cuidados de alguna manera estén integrados, ¿no? Donde los bebés no sigan siendo esa rareza, o sea, no ven esto que está pasando de que si hay líneas aéreas que ya están ofreciendo vuelos sin bebés, por ejemplo, en las líneas aéreas en Asia. Sí, claro, por supuesto. Perros no lo dudes, pero sin niños, o restaurantes sin niños, o hoteles sin niños, es decir, y además fíjense la locura, es decir, imagínate que dijéramos este hotel sin negros, diríamos, o hotel sin mujeres, ¿no? O sin gays, todo esto sería muy raro, pero sin niños es tolerable. ¿Cómo puede ser tolerable el que a unos seres humanos los dejemos por fuera de, ¿no? Porque y además por eso en este libro, hay un capítulo que se llama Darle poder a la infancia, un apartado, porque bueno, yo soy muy pro niño, está muy pro niño en el sentido de, es que hay un adultocentrismo en nuestra sociedad que a mí me revienta mucho, ¿no? Esta cosa de que los adultos creemos que somos nosotros los que sabemos cómo son las cosas y que los niños tienen que... Bueno, es una postura por lo menos discutible, ¿no? Esta parte de como si la maternidad no existiera. Hay en este momento, se está experimentando, esto es brutal, se está experimentando con hacerle, igual ustedes saben que hay trasplantes ya de útero, es decir, que en Barcelona creo que el año pasado hubo una mujer que dio a luz, pero que el útero era el de la hermana, me parece, ¿no? Bueno, se está haciendo con hombres, pero lo que se está implantando es decir, se le está implantando es el útero del cerdo, o sea, de la hembra del cerdo, porque parece que es como posible y además es decir, es una cosa que no solamente uno lo lee y uno se pone como pero que se está investigando, quiero decir, ¿no? Para en algún momento, o sea, en unos años van a haber hombres dando a luz, van a haber hombres pariendo, será cesárea, ¿no? Va a ser una cesárea, pero de alguna manera lograremos insertarle a un hombre un bebé. Pues ya está el emoticono, el hombre embarazado, pues ya sabes. Bueno, en estos días alguien compartió con inteligencia artificial, hay una cuenta que tiene no sé cuántos miles de seguidores en Instagram, en la cual es un hombre que yo le paso una foto mía y entonces él me devuelve un montón de fotos mías embarazado. Yo ahí con mi barriga, no sé qué cosa, tomando mi té en la playa, ¿no? Entonces de hombres con fantasía, lo que les decía hace rato de Karen Horney y la envidia del útero, ¿no? Claro, la inteligencia artificial con los hombres embarazados. Entonces, ¿cómo tenemos que darnos prisa? O sea, para mí, y ya termino y hablamos y ustedes preguntamos, charlamos ya libremente, el tema esencial es el papel que tiene la maternidad y la paternidad en la sociedad. Es decir, no solamente es que los hombres tenemos que incorporarnos a los cuidados, que eso es como un concepto, digamos, el concepto esencial. Es decir, cuidar es un tema de todo el mundo y los hombres tienen que cuidar y tienen que hacerlo desde un lugar pues, sensible, amable, presente, completamente ajeno a la violencia, evidentemente. Hay un tema que yo soy padre de una niña de 11 años. Y esto yo lo trabajo mucho con mis pacientes, y es el decirles, recuerden ustedes, que si ustedes tratan a sus hijas de manera autoritaria, de manera violenta, de manera... Cuando sus hijas tengan un novio que las trate así, ellas no van a identificar eso como maltrato, porque ellas lo tienen normalizado, y si el novio de pronto les mete un grito, les quita el móvil para revisarle el móvil o lo que sea, las trata mal, bueno, si tú se lo haces, le estás enseñando que así es como se comportan los hombres.
si tú tratas a tu hija de una manera delicada y amable y cariñosa, pues cuando la primera vez que un novio la zarandee, ella dirá, esto no es normal, porque ella internamente sabrá que el ser hombre no necesariamente implica que haya que actuar de esa manera. Entonces eso es parte de esto que yo llamo la revolución de los papás. Bueno, tiene que ver con eso, con que si nosotros nos incorporamos a los cuidados y lo hacemos de una manera como lo habéis hecho la mayoría de las mujeres, pues eso cambia la sociedad de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ya yo he terminado. Muchas gracias y nada, quedo para conversemos libremente lo que queráis, las preguntas que tengáis, lo que sea. Bueno, vas a nutrir al grupo que quien quiera comer algo, lo que sea, está También. Antes de comer algo, beber, agua. Mira, yo voy a cortar de chocolate. Celebrando la Navidad, así que todos aquí la función nutricia está. Qué maravilla, porque tenemos un cuerpo. Claro, claro. Eso es bueno. Me parece súper interesante todo lo que has comentado y bueno, no me he leído el libro, pero estoy deseando, como mi situación vital me permita, de echarle algún ojo. De hecho, te quería proponer, no sé si lo has hecho o no, pero me parecería una buena idea, lo del audiolibro, porque yo es la única forma que ahora mismo puedo acceder a esta información. Creo que está en audiolibro. Sí, porque Sí. lo de sentarme Sí. a leer ya es pasado a mejor vida y necesito poder moverme a la vez y ponerme a la alta, porque es difícil. Yo creo que en Amazon está disponible en Sí, audiolibro. me encantará. Sí. Porque había un papá que la otra vez que está en Alemania me lo comentó. No, me escuché en audiolibro la parte del método Estivil. Me da curiosidad como quién lo lee, ¿no? Claro, sí, porque para mí cuando los libros los lee el autor no tiene nada que ver, Claro. porque el autor le pone el énfasis que le puso. Claro, yo no lo leí, por eso digo, lo lógico sería que lo leyera yo, ¿no? Claro, pues Alguna voz por ahí de, qué sé yo, de inteligencia con artificial. alguna editorial y léelo tú, porque ya no se puede hacer nota, bueno. Pero bueno, eso me parece interesante. Además, lo de oír la voz del hombre contando lo que sea, me parece muy interesante, porque es que hablamos, ¿no? Que como el mundo del bebé se crea oyendo voces, ¿no? De la madre del bebé y del padre También. en otros lugares, ¿no? Y bueno, Este rojo. todo lo que No. todo lo que vemos, ¿no? y sentimos como mujeres y cómo se complementa con el hombre, que es muy interesante en nuestro momento vital, que es diferente y diferente, cada una vivimos como hijas y el que ahora se desarrolla con los padres, ¿no? Y hablando de los bebés, que era el tema que ahora estábamos viendo, me gusta como dice todo esto que dices, ¿no? Que cuando el hijo ve a un padre que hace esto, ¿no? O a una madre que hace lo otro, y cómo el padre se puede incorporar de una manera distinta, pero fundamental, ¿no? De hoy en día flexible, según esa madre cómo quiera desarrollar su maternidad, y como pareja cómo se pueden compatibilizar a esto, porque yo creo que hablar de ser padres no lo puedes hablar hasta que no tienes ahí un bebé con esas características que tenga ese bebé, que son siempre diferentes, y cómo es eso, ¿no? Cómo cada bebé interpela a la pareja, la masculinidad, la feminidad, todo esto, ¿no? Como las características del bebé son diferenciadoras, ¿no? Por eso a mí la paternidad me parece tan importante en todo este tema del feminismo, porque, es decir, el caso, creo que hoy le toca declarar, por cierto, el caso de Íñigo Errejón, ¿no? Es decir, tú puedes tener todo el discurso feminista que tú quieras, pero luego pues tu práctica puede ser algo completamente diferente. Y la paternidad es un momento de práctica absoluto, es decir, porque la paternidad es el bebé, o sea, ya sabemos, todos los que hemos tenido bebés, sabemos la potencia de lo que es un bebé. Un bebé es algo que uno no, por lo que tú decías, no nos sentamos a meditar con un bebé llorando, es imposible, es decir. Entonces, por eso en los monasterios estos budistas pues no hay bebés, ¿no? Porque si pones un bebé, no, nadie medita, nadie se ilumina. Entonces, ante esa presencia del bebé, y además que es decir, por ejemplo, un paciente, un relax, que yo escuchar a los hombres también, ya me es bonito, porque hay un montón de hombres haciendo lo posible, luchando con lo que ellos son. Yo tengo uno, por ejemplo, esta cosa de los hombres, esta tendencia ¿no? de que me enfado, esta cosa, de pronto estoy bañando a mi niño y de pronto el niño agarra y le echa un montón de agua en la cara y dice él, ¿no? Que se siente como el enfado así, y dice, me provoca, pero en ese momento, ¿no? Yo siempre le he dicho, tú llama a tu mujer, en ese momento tú llamas a tu mujer, que venga ella, le dice ella, tal, sale un momento, él fuma, tal, y regresa, ¿no? Como que tenga ese momento de pausa, ¿no? Sí, pero ese momento me parece precioso,
como que triunfa, yo qué sé, llamarlo el amor, o sea, porque es como que el amor hacia el bebé te para y dices, no puedo. Claro. Yo le lanzaría, pero no le lanzo. Es hermoso, además tiene un hombre que vive una experiencia maravillosa porque él, por un lado, tiene hijos adolescentes de una primera relación y ahora tiene hijos bebés. Entonces él está viviendo, ¿no? Y además anima consciente, él me lo dice, yo con mis anteriores hijos, a los que hoy en día son adolescentes, nada. Yo no sé nada, o sea, yo no estaba allí, yo no cambié un pañal, yo trabajaba, estaba haciendo un máster, estaba tal, me iba por la mañana, volvía por la noche, o sea, yo soy bebé para mí, no, y en cambio ahora está ahí, ¿no? Poniendo lo que yo digo, lo de esto de poner el cuerpo en los cuidados, él está allí, entonces es bonito su lucha y bueno, y lo hace mal, le grita, no sé qué cosa, pero él sabe que no está bien y se esfuerza por intentar cambiarlo, por intentar que eso no ocurra, por entender el impacto que se va a producir en esos bebés y no hacerlo. Entonces es bonito. También la escena del baño, también una escena así como simbólica, maravillosa, es cuando el bebé chico le mea al padre en la cara. O sea, es como que dices, o sea, ¿qué peor te puede hacer tu hijo que una chica no te lo hace? Porque, claro, porque la chica va a hacerlo diferente y no va a hacer eso. Yeah. Cuando de repente te enfrentas como con la masculinidad de tu hijo, manchándote, ¿no? Es tremendo, digo eso. Pero bueno, yo soy optimista, quiero decir. Luego ustedes se dan cuenta que hay como una resistencia. Es decir, todo este discurso, hay otro discurso paralelo, ahora mismo potentísimo en redes sociales, de la fortaleza de los hombres, el hombre tal, el hombre no puede andar. Esas son cosas que sé. Yo tengo un paciente que me lo dice, no, eso los cuidados se externalizan. Es decir, los cuidados, yo pago por los cuidados, ¿no? Yo pago y me desentiendo, ¿no? Entonces, o sea, hay todo un discurso del hombre fuerte, del tal, de la masculinidad esta de toda la vida, o sea, que intenta de alguna manera como sacar la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que el mundo siempre está en eso, ¿no? En una lucha entre lo que pudiéramos decir el bien y el mal. Yo creo que eso no ha acabado nunca, sino que eso está ahí permanentemente y uno no sabe qué va a pasar realmente, ¿no? ¿Qué bando va a ganar? Yo creo que eso se desmonta porque casi toda la gente mayor se arrepiente de no haber cuidado a sus hijos. Sí, tal cual. Los abuelos lo dicen mucho, ¿no? Lo dicen mucho. ¿Cómo pueden vivir ahora, o sea, cuando tienen la suerte de vivirlo o que lo viven nada más por deseo y decir, joder, hago con mis hijos, hago lo que no, digo, con mis nietos hago lo que no pude haber hecho, lo que no hice con mis hijos. Qué bonito. Bueno, y que luego también, aparte de eso, ¿no? Que yo, cuando decías esto del 24, 25, que yo creo que también ahí hay un doble trabajo muchas veces con la maternidad, que es el propio rol del hijo como hijo y no como padre, ¿no? Que aparecen también un poco, que yo creo que esto para muchas mujeres es como una doble lucha, porque tienes que luchar con el padre que todavía no ha dejado a su familia de origen, ¿no? De alguna forma, y cuando tienes que decidir dónde se pasan las navidades o cómo hacemos, o si yo no quiero dejar a mi hijo despierto hasta las 12 de la noche porque tú quieras, porque es Nochevieja o todas estas cosas, cómo aparece luego también la lucha con la madre o la suegra, ¿no? Muchas veces, que no entiende por qué tú quieres retirarte a dormir a tu hijo a una hora adecuada y cómo tienes que luchar como doblemente, ¿no? Con el padre que no ha dejado de ser hijo y que no se ha enfrentado a esa especie como de crisis de la adultez, de dejar los deseos de tus padres de lado para buscar el deseo de tu hijo y el bienestar de tu hijo, y la mujer se enfrenta al conflicto con la pareja y a la vez al conflicto con la suegra porque el padre se alía con la suegra, ¿no? Y estás ahí una especie como de doble lucha donde tampoco te dejan, y es como luchar contra dos generaciones más patriarcales que no permiten un poco como el establecimiento de unos cuidados más sensibles, ¿no? Porque además a ojos de la madre vas a quedar como el padre calzonazos que estás haciendo todo lo que tu mujer quiere, ¿no? Y yo creo que hay una especie como de perversión también en ese sentido que dificulta a muchos hombres también. Sí, por eso lo del trabajo durante el embarazo, por ejemplo, es tan bueno, porque si tú desde el embarazo te empiezas a dar cuenta de eso, como que eso te prepara para lo que va a venir, ¿no? Para este tipo de cosas, porque precisamente hay un cambio allí tremendo, ¿no? El que te conviertes ahora, es decir, esto,
que a veces no lo vemos con tanta claridad, ¿no? Esto de que nosotros, ser madre y ser padre implica que tú estás construyendo ahora una familia y de alguna manera implica un rompimiento, no un rompimiento, pero hay que poner un límite con esa familia de origen porque vas a construir la tuya y en esa construcción pues tú vas a poner las reglas, ¿no? Entonces, eso es un temazo tremendo, ¿no? Pero bueno, muchas veces yo trabajo también cuando tú tienes, por un lado, cuando trabajas con las parejas, no, es que estamos muy solos porque mi familia está en yo no sé dónde y la familia de él está en yo no sé dónde. Y yo muchas veces le digo, pues mira, agradezcanlo porque por supuesto que esa soledad pega, pero a veces es preferible porque ustedes entonces ya toman las decisiones según vuestro gusto y ya está, y no están en esa negociación permanente con la... Y a veces además las distancias son tan brutales entre una generación y la otra, que es que a veces no hay diálogo. O sea, a veces, ¿cómo convenzo a mi madre o sea, a veces es que no hay diálogo posible, sino lo único que queda es poner ahí el decir, mira, yo soy la que está criando, yo soy el que está criando, por favor, no te metas. Lo que pasa es que es interesante porque, claro, se evita el conflicto, ¿no? Con esa supuesta... Pero también uno se pierde el apoyo, ¿no? Sí. Sí, O sea, claro, ganas por un lado, pero por otro lado pierdes lo que tanto necesitamos para salir de esa diada, ¿no? Yeah. Tan irreal y tan artificial que nos hemos creado. Entonces yo creo que es como siempre el equilibrio, ¿no? Entre recibir el apoyo, ¿no? Regulando un poco la invasión, entre comillas, ¿no? Pero para eso se exige un poco mucho equilibrio interior, ¿no? De uno aceptar y a la vez ¿no? Integrar lo que el otro te dice, quedarte con lo que te gusta y para eso hay que estar muy equilibrado y por eso me gusta mucho esa idea de la terapia en el embarazo. Me parece que debería estar incluida en los planes de atención primaria, de salud mental, de ese periodo tan crítico, ¿no? Me parece una idea necesaria. Porque hay un tema, que por eso digo lo de prepararse desde el embarazo, porque por ejemplo hay un tema que tiene que ver con cuándo le avisamos a la familia que vamos al hospital. Sí, desde ahí ya hay desacuerdo, ¿no? Es que ahí comienza todo, Claro. es decir, ¿qué hacemos? Sí. Nos vamos al hospital y llamamos, mira, vamos saliendo del hospital, o mejor no decimos nada, ¿no? Incluso eso lo digo a la gente con la fecha. Estoy hablando con una pareja y me dice, no, porque cuando nazca el bebé el 1 de abril, el bebé no va a nacer el 1 de abril. Es una ventana, Claro. pueden hacer un mes antes o un mes después, o sea, no sabemos, pero además si ustedes dicen el 1 de abril, o sea, el 29 de marzo vas a tener todas las... ¿Y qué pasaba? Bueno, con esa presión encima, es decir, mientan sobre la fecha, digan, no, yo siempre les digo, mira, la persona que habla con tu mamá le dice, no, mira, no, el luego hablando con el médico hubo un error en tal y rueda la fecha lo más que pueda, miente y váyanse al hospital sin decir nada, es decir, porque luego tú te plantas en el hospital, se te planta en la sala yo tengo unos cuentos, o sea, bueno, todos tenemos que tener unos cuentos tan divertidos, de cuñados, de partidos de fútbol, de cosas que ocurren mientras la mujer está pariendo, que entonces, pero bien, y que te lo dicen, yo si pudiera volver atrás, claro, es decir, muchas veces, no, me encanta cuando la gente te dice y volví a cometer el mismo error. Claro, Pues está en uno metido. Yeah. Yo te quería hacer una pregunta Sí. sobre el libro. No me lo he leído porque he llegado a este grupo hace unas semanas, un par de semanas, y no he tenido oportunidad de leérmelo. Me parece curioso y te iba a preguntar sobre el orden de los capítulos, porque has empezado con el miedo y has seguido con el deseo a ser padre. Si eso tiene algo que ver con algo que has encontrado en tus investigaciones o tu experiencia personal, si dice algo sobre todo esto y si piensas que es algo diferente, que pasa de manera diferente en cada padre, en cada madre o entre padres y madres. Seguro que pasa diferente en todas las personas. Yo creo que reflejé mi historia, ¿no? Porque a mí el miedo me llevó al deseo. Yo en el libro cuento, y esto además es absolutamente cierto, ¿no? Yo cuando esa huida que yo tuve fue a Mallorca, ¿no? Y entonces, porque yo tengo un lado muy hippie, ¿no? Entonces me fui a Mallorca. Me fui a Mallorca y además era invierno. Y recuerdo llegar y me metí en el mar, ¿no? Y cuando me metí en el mar, más que lo cuento en el libro tal cual es así, yo de pronto hago el gesto de
este gesto que uno hace como de secarse el agua, ¿no? Cuando llama el agua, el mar está al lado, y de pronto me apareció mi padre, o sea, pero es que fue una cosa sin venir a cuento, quiero decir, ya mi padre murió en el 2004, es decir, que no era una cosa, pero en ese momento en que me metí en el mar, me apareció mi padre y además lo vi, o sea, yo viéndolo a él cuando yo era un niño, cuando él tendría pues mi edad, con el bañador que utilizaba, que era un bañador negro, verde con rayitas negras, vi a mi papá claramente en el mar haciendo ese gesto, ¿no? Y de pronto dije, o sea, eso me impactó profundamente. Y luego también lo cuento que yo, de pronto estando en Mallorca, un día, sueño con que mi mujer, o sea, la mujer esa con la que me había separado, estaba embarazada. Estaba embarazada además de alguien, de un chico que habíamos conocido recientemente, y de pronto, o sea, me despierto y el malestar, o sea, esto del malestar que yo sentí en el cuerpo fue brutal. Y para mí ese sueño fue una cosa reveladora porque de alguna manera me hizo sentir en el cuerpo el dolor que a mí me producía el que esa mujer estuviese embarazada de otra persona. Eso es los sueños que ahora están también ¿no? Los sueños son fundamentales. Y yo tuve ese sueño y dije, por una cosa como que a mí me impresionó. Entonces yo pasé del miedo al deseo, es decir, eso que me vino a mí de mi padre y ese sueño tan revelador, de alguna manera era el deseo paterno, el instinto, emergiendo en mí, saliendo en mí, diciendo, no, es mentira, lo que pasa es que había otras necesidades y otras cosas, pero ese deseo estaba allí, ¿no? Probablemente, fíjate que nunca lo había pensado, gracias por preguntarme, porque está relacionado, claro. Y enlazando esto con, ¿no? con esa diferenciación que tú mismo haces de cómo lo materno es químico y es también de representación mental, pero que a lo mejor lo paterno es solo en ese plano, en el plano de la representación, ¿no? Y a lo mejor no sé cómo explicarlo, que me gustaría saber cómo ves la relación entre cómo afecta una ausencia paterna, de cómo afecta una ausencia materna, y si le ves relación con esa vivencia diferenciada desde el principio, desde la gestación incluso antes, de que la mujer vive en dos planos, que le están pasando cosas a dos niveles, y a lo mejor el hombre, entre comillas, solo lo está viviendo y a diferentes ritmos desde el plano más de representación mental. Hay un concepto, en toda esta investigación que yo hice, hay un concepto que maneja una antropóloga, que es el concepto de paternidad facultativa, ¿no? Facultativa es que la paternidad es opcional, ¿no? Y es así. Es decir, hay un antropólogo, Malinowski, famoso tal, que estuvo en las islas Trovián, que son unas islas que están por ahí en el Pacífico Sur, y por ejemplo él comprobó algo que sabíamos que en la antigüedad funcionaba así. Él comprobó que en ese grupo humano no se conocía la paternidad, quiero decir, no sabían que a partir de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer era que aparecían los bebés, sino que a ellos les parecía que es decir, de hecho uno de los informantes de él le decía, pero que hay jóvenes que están inundadas de semen y no son madres, así que eso que tú dices no puede ser, es decir, es otra cosa. Ellos tenían otra explicación por cual las mujeres de pronto tenían esa capacidad de tener un bebé, pero realmente el padre era el hermano, o sea, el que hacía la figura paterna, si acaso era el hermano de la mujer, o si no había un hermano, pues el padre de esa mujer, pues como que era el padre de ese niño, o el hermano de ella, pues hacía la función de ser esa figura paterna. O sea, que la paternidad es un invento, insisto, reciente. Es algo que nosotros tenemos que decir. Es decir, ella no puede dudar de que ella va a ser madre y de que es madre porque es algo que está ocurriendo en su cuerpo. Pero la pareja, pues mira, es que no está ocurriendo dentro de él. O sea, que es como una cosa en el caso nuestro, es una toma de conciencia, de decir, mira, mantuvimos relaciones, ahora ella está embarazada, pues esa persona que va a nacer tiene una carga genética mía, yo tengo una responsabilidad, pues venga, adelante. Es decir, que requiere ese esfuerzo, ¿no? Que no existe en todas las partes del mundo. Yo soy de Venezuela, en América Latina
el abandono, o sea, la cantidad de hombres, ¿no? Que tienen, yo las pacientes venezolanas que tengo, o sea, muchas, en algún momento sale el tema de, o sea, de la, que si el tema de la autoestima o el tema de la falta de confianza en mí misma o el tema de tal, y cuando estás viendo con la familia familiar, ¿qué pasó con el papá? Porque el papá desapareció, ¿no? Es decir, que de pronto había un papá y de pronto el papá un día desapareció y volvió cuando ya tenía 18 años y duró años. Entonces, claro, esa sensación de esto que sabemos que pasa de los niños, de hay algo malo en mí, que mi papá no estuvo aquí. Entonces, claro, no podemos generalizar, pero es decir, el abandono paterno es extensísimo, el abandono materno es mucho menos frecuente, y en América Latina, por ejemplo, con una realidad que para mí es cercana, hay miles, probablemente millones de mujeres criando solas a bebés, ¿no? Y bueno, esos bebés salen adelante, quiero decir. Es decir, que la figura paterna realmente no es imprescindible. O sea, realmente no es imprescindible, me refiero... Quizás la figura, pero la función sí pienso que es imprescindible. O sea, Claro, de ahí mi pregunta también, ¿no? Un poco la de- función, yo veo mucha patología por falta de función paterna, no de padre, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Es decir, la función paterna está allí, Que la puede hacer otra persona. pero la puede hacer otra persona. Eso, claro. Es decir, Claro. ¿Verdad? es decir, Es lo que hablabas tú también en el libro de lo de papá y padre, ¿no? Que efectivamente. eso también, vamos, yo lo veo mucho en terapia, en plan, sí, bueno, tenía un padre, pero no tenía un papá, No has tenido un papá, no has tenido a alguien que haya estado allí, ¿no? Que haya sido esa figura paterna diferente a la madre. Es otra cosa en la que yo hago insistencia, en que el papá, o sea, el padre no es otra madre, sino que tú tienes que encontrar tu papel allí. O sea, ¿qué puedo hacer yo con ese bebé diferente de lo que hace la madre o complementario a lo que haga la madre, ¿no? Y yo creo que es un tema además como de cooperación. Yo creo que es un tema de cooperación. Mi hija, que tiene ahora 11 años, que está entrando en la adolescencia, ella, o sea, yo me entero de muchas cosas porque la mamá me lo dice. Y yo tengo un vínculo con ella cercano, bonito, o sea, es una cosa, y yo soy el que la lleva todos los días al colegio, ¿verdad? Y muchas cosas que yo no me entero, y ella, o sea, cosas que tienen que ver con los chicos que le gustan, con la menstruación, con tal, yo no existo. Es decir, ella conmigo no lo habla, yo lo hablo con la mamá. Y no es porque, o sea, no, yo estoy ahí, pero sencillamente ella se siente más cómoda en determinados asuntos. Se siente más cómoda con la mamá y ya está. Entonces mi función es otra, que es decir, yo la proveo a ella de otras cosas, ¿no? De alguna manera. Y con lo que dice Raquel, lo de la función paterna, que a veces la función paterna también es mucho de amortiguación, de amortiguar, quiero decir, de amortiguar, sí, de ser un referente distinto, digamos, es una energía diferente, ¿no? Que se moviliza en las personas. Es como que si fuésemos como que si la función paterna, lo siento yo, esta imagen de los edificios, de las columnas, ¿no? Como que si estás construido sobre una sola columna, pues tu estructura va a ser más endeble que si tienes una estructura más firme, ¿no? Pero yo prefiero un padre ausente que otras figuras, o sea, el dolor que he sentido yo a veces cuando, o sea, yo tengo una paciente, por ejemplo, ella contarme de que el padre le decía, tráeme el cinturón. O sea, piensen ustedes lo que es la tortura llevada a su, ¿no? Tráeme tú el cinturón con el que yo te voy a pegar, pero la mandaba ella a traerle el cinturón, ¿no? Entonces tú dices, joder. O de pronto él decía, bueno, me voy a tomar la siesta, que nadie me moleste. Y tú te volteas, te quedas mirando a la pared mientras yo duermo. Entonces se echaba a dormir y la niña pasaba 2 horas viendo contra la pared sin poder moverse. Porque además cuando se despertaba tenía que estar ahí viendo contra la pared, ¿no? Porque si no, le iba a decir, tráeme el cinturón. Entonces, yo prefiero que ese papá hubiese desaparecido. ¿No? Yo prefiero que ese papá no estuviera allí, ¿no? Entonces, bueno, Sí, obvio. es un temazo. ¿Qué tal? Aquí hay un vínculo. Y yo creo que eso también trae, ¿no? Tanto la paternidad como la maternidad, que es dejar un poco esa parte como más narcisista al lado, que lo pensaba con los padrazos, que el problema hay unos que
que no haya padrazos es que demandan una cantidad de reaseguración o como de mírame siendo un padrazo, o sea, porque el problema no es que haya, yo estoy de acuerdo, cuanto más haya mejor. El problema es que casi lo hacen luego como una especie de búsqueda narcisista de sentirse otra vez el centro de atención por ser lo que son, ¿no? Yo creo que una parte muy importante de la paternidad es asumir, y de la maternidad, que tus necesidades ya no van a ser el primer plano. Que el que tú te sientas un padrazo ya no depende de que alguien lo vea, sino de que tú internamente sientas que con esta función tú ejerces de padre. Y yo creo que muchas veces el problema de la queja de muchas personas con lo de que no demanden tanto elogio a su rol de padrazo es que la reaseguración o como la identidad de padrazo no la buscan internamente, sino que la buscan por la validación externa que eso les da. Y yo creo que es una parte muy importante de aceptar la paternidad como una renuncia a que tú pasas a ser el primer plano de nadie, ni siquiera para ser llamado padrazo. Es decir, que si te sientes un padrazo lo hagas porque internamente la reacción de tus hijos te hace sentir mirado como tú quieres ser mirado, pero que no sea porque el entorno te lo reconozca, que yo creo que es la parte más perversa de estos padrazos que quieren ser llamados padrazos. Absolutamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y además por eso el tema esto que tú dices de que tus necesidades, que a todos nos pasa, es decir, que tu necesidad queda desplazada, ¿no? Sobre todo en esa primera etapa, la necesidad de uno queda puesta completamente de lado, pero el tema es sobre el cambio de foco y además el por qué yo estoy haciendo esto. Es decir, yo estoy haciendo determinada cosa por mi hija. A mí estos días me pasó, llego al colegio, yo el año pasado descubrí una cosa graciosa, y es la siguiente: yo soy el que le hago el bocata a mi hija por la mañana, ¿no? Y entonces un día la mamá le pregunta: ¿y qué desayunaste? La mamá no había visto que le he hecho yo. ¿Qué desayunaste, Maya? Entonces Maya le dice: bueno, desayuné el bocata que me hizo papá y desayuné unos trocitos de chorizo, desayuné unas galletas de no sé qué cosa. Le dice como 6 cosas. Y dice yo: Maya, entonces me dice: ah, no, porque claro, el bocata que yo le hago, ella no se lo come, sino que el bocata que yo le hago, ella lo parte por la mitad y entonces luego negocia, o sea, su mitad ella la negocia y recibe a cambio, ¿no? Es decir, que tú dices: no, yo le hago el bocata de no sé qué cosa, pero ella se come solo una parte de ese bocata, lo demás es negociación en el patio del cole para ella comer otras cosas, ¿no? Y además mis bocatas son bien apreciados y eso a mí me encanta. Entonces un día yo llego a la casa por sus amigas siempre dicen que los bocatas. Entonces yo llego a la casa y entro tal, joder, y veo el bocata que se lo ha dejado, ¿no? O sea, no lo cogió y lo metió en la mochila, ¿no? Y entonces digo yo: bueno, tengo un paciente a las 11:30, algo así. Y me fui corriendo a coger el bocata y me fui otra vez al colegio, porque no, o sea, me imaginaba el momento de 11 de la mañana y ella haciendo así y no encontrar el bocata, y yo no podía con ese momento. Entonces agarré el bocata, cogí una bici Madrid, porque el colegio no nos queda al lado de casa. Fue una decisión consciente de elegir un sitio que nos parecía más a gusto para nuestro tal. Entonces fui hasta el colegio, estaba en bicicleta, llegué, tal, entré, el aula de ella estaba cerrada, porque ese colegio, por eso lo elegimos, es un colegio de puertas abiertas, o sea, tú puedes entrar en el cole. Digo, porque si fuera un colegio normal, ¿cómo hago yo llegar a ese bocata? Sería imposible, pero ese colegio yo puedo entrar, entro, su puerta estaba cerrada, estaba abierta, el aula al lado, estaba una amiguita de ella que la conozco, le digo: Mara, ven acá, le das el bocata a Maya. Ah, sí, yo solo lo guardó, perfecto. Y luego Maya me dijo: no, sí, me lo dio Mara en el patio. Y además a ella le pasó eso, es decir, ella no usó, dijo: bueno, desayunaré lo que me den las amigas, pero luego en el patio apareció la otra y le entregó el bocata. Toma, tu papá vino. Y ella se quedó así sorprendida, ¿no? Entonces negoció con el bocata a su vez. Te quiero decir, ¿por qué lo hice yo? ¿Para satisfacer mi ego narcisista? Le juro que no. Lo hice porque no soporté la imagen de que ella no encontrara el bocata y tenía tiempo, y fui, lo hice y regresé y ya está. Lo hice por ella, no lo hacía yo para yo ponerme la medalla de padrazo, sino sencillamente, si eso me convierte en padrazo, guay, pero no es el objetivo, quiero decir, sino es sencillamente porque en ese momento lo quería hacer por ella, porque no quería que se quedara sin desayunar. Yo podía, además que podía funcionar en mi cabeza, porque además funcionó el pensamiento de: así aprende, así también aprende, que tiene que tener, o sea, una parte en mí que ese pensamiento llegó, tiene que tener atención, ya no se puede, claro, además estaba frente al espejo, duró rato y frente al espejo, porque ahora ya se para frente al espejo. Entonces en mí funcionó todo ese discurso de que aprenda, que también, bueno, eso es parte de su crecimiento, es no tener bocata, ¿no?
Entonces ese pensamiento pasó por mi cabeza, pero Todavía no. no prosperó, es decir, prosperó, mira, no importa, ya lo aprenderás, tú llevas el bocata y ya está. Claro, pero yo, por ejemplo, en consulta con muchos niños, luego veo esa cosa de, y no me agradeció luego que yo se lo hubiese traído, ¿no? O Ya, yo hago sí. algo y de repente luego es como que se enfadan porque no me lo ha agradecido o porque yo he hecho esto pensando en mi hijo y luego me lo paga de esta manera, ¿no? Como que esperan que esto tiene que ser una relación de ida y vuelta, cuando realmente es que el sacrificio. Ya, a mí yo con eso que comentaba antes, yo tengo mi otro lado que es el lado del mindfulness y del budismo. Yo eso, por ejemplo, lo aprendí con el budismo. Ellos hacen mucha referencia al actuar actuar por la acción misma, sin esperar, digamos, que haya nada de vuelta, ¿no? Pero que si ustedes se fijan, no es un tema solamente del budismo, sino en el cristianismo, en Jesús, está esta cosa de dar con la mano izquierda sin que la mano derecha sepa que lo estás haciendo. Es decir, que yo no espero recompensa por lo que hago. Yo no hago algo para recibir algo a cambio, sino que yo hago lo correcto. Es decir, uno hace lo que hace porque tú consideras que eso es lo que hay que hacer. Luego si te lo agradecen, si no te lo agradecen y tal, eso queda en otro nivel. Pero yo lo hago porque es lo que tengo, lo que siento que tengo que hacer o porque es lo correcto, pues lo hago y ya está, de manera como natural, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, eso también tiene que ver con el sentimiento de deuda, ¿no? Que muchos hijos hemos podido tener y que muchos padres o madres han estado mal recolocados y han proyectado, ¿no?, sus deseos, sus carencias sobre esos niños, ¿no? Ya desde pequeños vamos generando este sentimiento de deuda como un sándwich. Sí, pero no es lo que está, digamos, es decir, ¿cuál es mi función? Hacer el bocata para que ella desayune en las mañanas. Simplemente, yo tengo que hacerlo porque ella tiene que hacerlo, porque hasta la una, Maya ahorita está en crisis con el comedor del cole. ¿No? Ya está en crisis con el comedor del cole porque la comida no está siendo ahora buena. Entonces yo digo, bueno, el bocata que yo le hago es importante para ella. Entonces no hay deuda. O sea, no deuda en el sentido de que yo no estoy esperando que ella me devuelva nada. Además yo estoy ahorita absolutamente en la fase de saber, ella ayer, por ejemplo, el de sábado para domingo, durmió en casa de una amiga y el domingo cuando llegó con todo. O sea, como durmió poco, llegó a un nivel donde no quería nada, aburrida, o sea, estaba insoportable literalmente. Y yo digo, bueno, esto cada vez va a ser más fuerte y no queda otra. Y viene la adolescencia, pues viene, y digo, ya está. Es decir, ya será lo que tenga que ser. Sí, qué bonito el ejemplo del bocadillo, ¿no? En el sentido de que los padres, padre, madre, les damos la parte que podemos, pero la negociación que hay con la sociedad, o sea, con el colegio, con profesores, con tal, o sea, que también Dios nos libre de dónde van ellos, y yo qué sé, pues que ahí van. Eso con todo, es decir, como que yo creo que la maternidad y la paternidad tienen esta parte de reconocer de que uno primero, o sea, cuando son un bebé, uno tiene el 100% de control, y luego todo es un proceso de ir perdiendo ese control, ya uno lo va perdiendo y ya llega un momento que es la adolescencia, precisamente cuando ella saldrá y ya tú no sabes qué está haciendo, no sabes ni siquiera con quién está, porque ella te puede decir voy con no sé quién, y está con no sé quién o se encuentra con no sé quién, es decir que es una pérdida de control, pero bueno, es necesaria, ¿no? Es parte de su individuación y de convertirse en individuos independientes de nosotros, pero sí, pero el bocata a mí me encantó porque te das cuenta que terminaba comiendo cualquier cosa. Como que yo creo que como esto del bebé imaginado, ¿no?, y luego el bebé real, yo creo que también está el padre imaginado, la madre imaginada y luego la realidad. Y entonces a veces hay que Gracias, me gusta eso. como que hay que trabajar mucho siempre la gran decepción que las madres tienen de sus parejas, Sí. ¿no? Como que siempre hay algo que es una decepción, ¿no? Ahí que dices, aquí no ha estado, o antes, o durante, o después, Sí, ¿no? sí, sí. Pero eso tampoco invalida a esa figura, ¿no? O sea, a veces quedarte ahí, quiero decir, todas las madres del mundo gritan a sus hijos en algún momento, todos los padres del mundo entran a saco y a veces los niños se cuadran y, o sea, quiero decir, y yo lo que veo es que en ese ideal de bebé, de madre, de padre, ¿no?,
a veces no se deja entrar a la figura real. Y esto también es muy perjudicial, o sea, genera unas dinámicas en las que es que no tal, él dice no acierto con nada, no, que a lo mejor es verdad, pero bueno, ¿no? Entonces se generan unas dinámicas que al final el niño se queda desprovisto también de ese lugar, también de otras cosas, de otra energía, de otro que le dice, mira, no, hasta aquí, ya está, ¿no? De otras cosas, o sea, que no todo es cuidados. Y a veces está bien que alguien venga con otra energía y que diga, no, ya, ¿no? Entonces, creo que a veces se espera un ideal de los padres que no deja ver a los padres reales, ¿no? Como a las madres reales. Sí, absolutamente. Quiero decir que luego la realidad está ahí siempre para enseñarnos nuestro verdadero rostro, quiero decir, ¿no? Y los niños y las niñas pues son expertos en eso, precisamente en mostrarnos la verdadera cara que tenemos, ¿no? Eso me encanta, digo, me encanta, quiero decir que es una prueba tremenda. Y yo, y además que no quiero transmitirlo de ninguna manera, yo no me vendo para nada como un padre. O sea, yo he sido lo mejor que he podido, pero yo he mejorado muchísimo. Y he mejorado por la mujer que he tenido la suerte de tener, que permanentemente me precisa, ¿no? Yo siempre recuerdo una vez que me dice, ¿y tú cuántos bodies, cuando nadie va a ver, tú cuántos bodies con mierda limpiaste? Y me quedé yo así, tieso diciendo, es verdad, ese no es ninguno. Es decir, era como algo que yo no hacía, ¿no? Como que no, eso no es mío. Yo palabo otras cosas, pero eso no. Yo me acuerdo el día que me lo dijo y yo, no, como, que no te quedas desarmado diciendo, es verdad, eso yo no lo hice. Entonces, ¿yo qué hago? Intento, o sea, yo ahora, por ejemplo, yo intento cumpleaños no sé quién. Entonces yo estoy en el grupo de WhatsApp del cole, cuando veo que tal, yo compro el regalo, tal, y de pronto, mira, un papá que se mete en el grupo. Bueno, sí, son cosas que yo no, y hago, es decir, yo, esta cosa del ciclo de la ropa, que a mí me encanta, ¿no? Esto de que uno a veces piensa en la lavadora, ¿no? Pues la lavadora es decir, la ropa sucia, ¿no? Hay que meterla en la lavadora, hay que colgar en el tendedero, una cuerda, en lo que sea, luego hay que doblarlo y luego hay que meterlo en los cajones, ¿no? Es todo una... Entonces yo participo, o sea, yo, y además que mi armario es un desastre, o sea, tú te abres mi armario y yo cuando le doblo la ropa a mi hija, la doblo maricondo, ¿no? Pero según mi mujer me dice, esto va así, vale, pues yo lo hago. Esta camiseta se dobla así, aquí van los leggings, los pantalones cortos, la manga corta, la manga larga, en esta caja van las braguitas, aquí van los tops, y yo me siento en la cama de ella y lo hago. Es decir, son cosas que yo he ido aprendiendo, pero que antes no hacía. O sea, cuando era una bebé, la ropa era como que si tuviera, no sé, bacterias. Entonces, pero yo he aprendido ahora. Es decir, que yo he ido aprendiendo, yo he ido mejorando, quiero decir. Y si yo fuera padre otra vez, que no creo que lo vaya a hacer, seguramente sería un padre diferente. Pero yo he ido cambiando, y seguramente hay cosas que todavía no hago, que me faltan todavía por aprender, ¿no? O sea que... Claro, eso es un poco la visión general que tenemos de las cosas, ¿no? O sea, nunca se viven las cosas como un proceso. Claro. Siempre es como que uno, ya cuando el niño está fuera o la niña está fuera, tanto el padre como la madre tienen que saber. Ya, exacto. O sea, pasamos de no saber al saber. No entendemos las cosas como un proceso y no le damos el tiempo a las cosas necesarias, ¿no? Claro, que hay un aprendizaje y de ser madre y de ser padre, claro. No nos autoexigimos también, es un poco, la expectativa es hacia uno mismo, ¿no? De cómo es ser padre de un bebé chico, de un bebé chica, de este bebé que es más demandante, de este que no, de tal. Y luego cómo vas creciendo con las etapas, como te decía en la adolescencia. Estaba yo con mi marido en misa y era la misa de niños, pasó así, y de repente me dice, qué alegría, me encanta esta misa porque se ven a los niños corriendo. Yo me quedo así. Es que tiene que haber una misa de niños, claro, o sea, solo el hecho de que... Porque cuando nuestros hijos eran pequeños era el que les sujetaba y le decía, no salgas a correr por la misa. Que yo le decía, déjale que es un niño. Claro. Y yo digo, ¿cómo han necesitado 18 años para que sus hijos ya sean adolescentes y no tengan niños en casa y los echen de menos? O sea, no tiene bebés corriendo. Claro. La perspectiva que le ha dado el tiempo. Ya está en pues, Te digo, bueno, y me encanta el comentario porque digo, claro, ahora le gustan los niños corriendo. Y aquí cuando se va, yo sé, cada etapa del padre, o sea que no dejas de ser padre nunca, ¿no? Pero esto de la misa de los niños me encanta, no sabía que existía. Pero está bien porque también adecuamos el mensaje a ellos, porque si no a
veces Claro. los pobres ahí Y les dan ese desconectados. espacio Sí, precisamente de no exigir, sí. ¿no? Que seas un adulto, que hablábamos antes, ¿no? Ese adultocentrismo. Sí. Eres un niño y damos por hecho que aquí va a haber ruido, ¿no? Y Lo que haya un queremos. diálogo también, porque luego se suele el sacerdote acercar a ellos, les pregunta, les involucra. Claro. Y además la coherencia con el mensaje. O sea, Jesús, esto de dejar que los niños vengan a mí. Sí. Entonces, deja que los niños vengan a mí, pero en la misa que estén callados. ¿No? si vienen a mí, pues que vengan como niños. ¿No? Entonces le hacemos su espacio para ellos. Yo creo que tu libro tiene un aspecto evolutivo en el sentido de que parte de la evolución es ser mejor padre de este padre que uno tuvo, ¿no? Y a su vez este aspecto evolutivo que nombras, ¿no? En la propia vida, ¿no? Que cada vez si se toma conciencia, se reflexiona, ¿no? Y pues se puede ser un poco mejor, ¿no? Lo que hay es que sanarlo también, ¿no? Por Ser supuesto. consciente, porque si no es... Por supuesto. Y te tengo, bueno, una pregunta, reflexión. Lo que siempre más vemos en la consulta es este empuje de la huida. Tú hablas de este empuje de la huida, al principio es el deseo, ¿no? Hubo un empuje de la huida a ocupar ese lugar, pero nosotros escuchamos el empuje de la huida de que llegan tarde, de que salen a las 6 y se van a hacer la compra, de, bueno, el empuje de la huida de los cuidados, pero yo leyéndote, especialmente este último capítulo, pensaba, es que hay un empuje de la huida del tedio de la crianza, hay un empuje de la huida de encontrarse con el afecto primitivo del niño, de un no saber qué hacer, de un lenguaje totalmente distinto, ¿no? Un lenguaje afectivo, primitivo, que no saben contener. Hay un empuje de la huida de toda esta afectividad de que los hombres, como tú empezaste hoy, ¿no? Con esta coraza, ¿no? No quieren tocar. Hay un empuje de la huida de quitarse la coraza y de no presentarse a los otros de un lugar fálico, maravilloso. Y también hay un empuje de la huida de este narcisismo, ¿no? Y de no ser los espacios, no ser mi tiempo, no ser mi dinero, ¿no? Y externalizo los cuidados, y ahí estamos. Yo No creo sé que tú sí. cómo lo ves. Nada, sí. Mira, tengo una persona que una vez me dice, un hombre, ¿no? Con el que trabaja ahora, que me dice, él tardó, imagínense esto, él tardó 6 meses en coger a su bebé. Wow. Él decía, yo no podía, es que me daba, o sea, cuando nació, le decía, o sea, Como fobia, lo cogió cuando nació, porque una enfermera de pronto agarró y se lo puso, ¿no? Entonces, él dice, Soltarlo quedaba feo. claro, pero en cuanto pudo, lo entregó y dice, pero él dice, porque sentía, pero además, a ver, que él decía, sentía que le hacía daño, sentía que se le iba a caer, sentía, ¿sabes? No se sentía capaz. No se sentía capaz, efectivamente. Y entonces, pero luego él se separó de su mujer. Y él cuando llega a mi consulta, nos vemos a veces los lunes por la mañana, él llega y pone su carrito, porque es la semana en la que le toca a él, y viene de dejarlo en la guardería, y ahora le toca estar solo con su hijo, que tiene pues 3 años ahora mismo. Claro, y ahora le ha cambiado. O sea, quiero decir, no es que lo coge, es que ya él se tiene que encargar de todo. O sea, él ha necesitado un tiempo pero estuvo 6 meses. Él decía, yo hacía las cosas, pero siempre me mantenía como, o sea, lo evitaba hasta... Claro, eso pasa con las madres, con ese trastorno del vínculo, ¿no? O sea, las madres, se ha visto que las madres que tienen problema para sostener a sus hijos, ¿no? Cuando nacen es porque hay algo ahí que le genera un rechazo o sea, que pasa mucho menos, pero que cuando pasa hay algo detrás que le relaciona con a lo mejor con su propia madre, ¿no? Cómo fue como hijo. Y bueno, Sí, vamos cerrando. Lo único sí que me gustaría que te pudiéramos hacer un regalito. Y entonces, como alguno no habéis hablado, quizá, se me ocurre un ejercicio en el cual podamos pensar alguna imagen en la que quiera compartir en la que hayamos sentido pues puede ser nuestro padre o nuestra pareja, algo así, algún padre que haya tenido algún gesto que a nosotros nos ha conmovido, que a lo mejor no lo hemos compartido así, pero y así se lo regalamos a Máximo para estas mujeres psicólogas aquí ejercientes, pero que también desde luego.
entendido. Pues sí, algún momento de algún padre sensible o que nos haya, o sea, que no es sensible, es una escena de algún padre en la que a nosotros nos ha tocado. Yo por ejemplo, mi marido era el encargado del baño los primeros 15 días, yo no me sentía capaz de bañar al bebé. Yo tengo 3 hijos y el primero fue, yo nunca había sostenido un bebé. Entonces nunca había cambiado un pañal y él, bueno, es médico y también, bueno, tiene otro bagaje, ¿no? Y tenía otra, yo creo que se sentía capaz y yo no. Y para mí fue conmovedor ver cómo le bañaba y cómo, ¿no? Hacía cosas que yo no había, salía una persona que yo todavía no había conocido hasta ese momento. Qué bonito. Gracias, ¿no? Cuando dijiste eso, me acordé, estuve como tú con el mar. Mi padre hacía magia, para mí era súper mago, pero no era eso. Y sacaba monedas detrás de mi cabello y detrás de mis orejas. Me encantaba. Eso es un truco muy bonito. Sí, bonito. Y que te puede servir a ti ahora exactamente para cuando tengas problemas económicos. Decir, yo sé que están por ahí. Ahora no están, pero yo sé que salen. Cuando yo tenía el segundo bebé, estábamos una noche ahí durmiendo y tal, y no sé qué pasó, el bebé se despertó, empezó a gatear, se pasó por encima de mi marido y se cayó en la cama. Y se hizo una hecha que horrible. Yo entré en shock, el niño que tenía 2 años durmiendo, yo veía al bebé sangrando, y yo no podía hacer nada. Y él dijo, yo me lo llevo al hospital. Y yo, ya, pero tengo que ir yo contigo, ¿o no? ¿Pero cómo te vas a ir tú al hospital con el bebé solo? ¿Y qué hacemos con otro niño y tal? No, yo lo llevo. O sea, yo me quedé como diciendo, o sea, si yo tuviera que llevarlo ahora en el coche al hospital, no podría. Y él lo cogió, lo metió en el coche, sangrando, le quitamos la sangre, y se lo llevó al hospital. Y yo me quedé en casa paralizada con el otro, bueno, estaba durmiendo, pero como, y dije, bueno, yo eso no habría sido capaz de hacerlo en mi vida. Y se sometió a todas las preguntas de Claro. Sí, claro, porque es sospechoso de, claro, sí. Y para mí fue como, guau, o sea, de resolver situaciones difíciles. Yo voy a contar una mía, te digo, de mi propia experiencia, que para mí marcó así como un antes y un después, que la mía como 9, 10 meses, y entonces estaba enferma, esto de que llevaba, no sé, como 3, 4 días vomitando, tal, y mi mujer estaba, que ya llevaba no sé cuántos días sin dormir, con los pelos así, como en la madrugada yo me desperté, tal, la vi como, esa era una situación de estas de madrugada, creo que todos hemos vivido esos momentos, tal, y entonces de pronto yo como que le dije, mira, esto que tú decías como de poner el límite, ¿no? Como de pronto le dije, Chus, ya, dámela, vete a la habitación, tal, se la quité, tal, bueno, cerré la puerta, tal, y así. Me senté yo en el sofá, ¿no? Y la niña, además la niña estaba llorando. Yo me senté en el sofá y de pronto se fue calmando y se quedó, ¿no? De pronto se quedó dormida y yo me medio acomodé allí y tal, mi mujer se quedó, salió y me vio y yo le puse así, se metió y yo me quedé ahí. Pasaron, no sé, 2, 3, 4 horas, yo allí amaneció y yo con la niña allí, de pronto ella durmió, ¿no? Salió así completamente diferente. Me acuerdo más que yo, ya pasan el teléfono, entonces llamé a mi jefa. En ese momento yo tenía un trabajo. Mira, no puedo ir hoy a trabajar. Bueno, pero entonces tienes que llevar a la niña al médico, porque me tenía ganas de agarrar el teléfono y lanzarlo, porque tienes que saber el justificante de no sé qué cosa, ¿no? Pero bueno, y pasé hasta que la niña se despertó, pero fueron horas yo con la niña allí. Era la primera vez que era yo el que lograba calmarla, mi mujer había podido dormir y tal. Y yo creo que cuando se la devolví quedé como, o sea, como una sensación de, y como que ese cuerpecito de este lado, yo lo tengo ahí pegado, ¿no? Qué bonito el papel ahí. Bueno, pues yo cuento una que he descubierto con mi padre ahora, que es abuelo, tiene ya 3 nietos más. Me sorprendió mucho porque como que algún hermano mío es como, bueno, no, se tiene que dormir sola la niña, así que mi padre siempre a escondidas cuando no está. Va y le da la manita mientras que se duerme en la cuna. Entonces me dijo, no se lo digas a nadie. Y me dice, no lo digas a nadie porque no nos dejan, pero yo esto siempre lo he hecho con vosotros, en plan de, para que cuando os despertéis nunca estés solo, ¿sabes? Para que esté con la manita. Y yo me quedé en plan de,
no lo sabía, ¿sabes? Qué bonito eso. Mira, perdón, que es que me has recordado algo cuando el coronavirus inició, yo siempre que hizo como esta cosa hospitalaria que vivimos tan brutal, en los guantes, digamos, quirúrgicos, los llenaban de agua caliente, exactamente, y se lo ponían a las personas para que sintieran esa, que eso que hace tu padre bellísimo, ¿no? Sí. Entonces dije, joder, pues no lo sabía. Qué bonito. Yo me he acordado de cuando tuve a mis gemelos, que se los tuvieron que llevar a observación unas horas. Además tuve parto vaginal y cesárea. Y... Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Uno y uno. Sí. El primero por parto vaginal y el segundo por cesárea, porque no conseguía, tenía gota de cordón, intentaron que bajara, no salía, entonces cuando pasaron, no sé, 20 minutos o así, ya dijeron que tenían que hacer la cesárea. Dejaron a mi marido, así que muy bien, porque fue un poco... Y yo no pude verlas hasta horas después, y además yo estaba fatal, porque yo no quería ir, yo decía, yo tengo que ser mi bebé, pero claro, estaba con la cesárea, que sabes que no nos podemos incorporar. Y mi marido fue a verles y me hizo los vídeos, y entonces ahora cuando habéis dicho algún ejemplo, ¿no? He pensado que gracias a ese gesto, que bueno, puede parecer muy normal, ¿no? Pero yo pude ver a mis bebés, ¿no? Tengo ese vídeo además que lo conservo con mucho cariño y bueno, se lo agradezco un montón. Y cada vez tus bebés ahí. sí, Claro. sí, porque yo estaba medio loca de decir, yo no puedo estar aquí. Además a las 6 después se podía ir a visitarles y yo me planteaba, hasta que nos trajeron a las 5 y pico, que también él estuvo ahí un poco como... Y yo me planteaba diciendo, yo como sea me levantáis de aquí, pues yo no tengo que ir a ver con mis bebés y estar con ellos. Sí, fue un regalo muy, muy bonito, ¿no? ¿Algún regalito más? Bueno, yo sí, con los dos, ¿no? Yo tengo 2 hijos y el mayor cuando nació pues no pude hacer piel con piel porque tuvieron que llevárselo a la UCI y tal. Y entonces Mario también fue el primero en estar ahí con él y en hacer el piel con piel, hicieron lo que pudieron con él, entonces también la primera imagen que tengo es de él. Y con el segundo pasó un poco lo mismo, fue cesárea y bueno, pues yo me mareé y bueno, pues también se lo tuvieron que llevar y estuve ahí con el padre. Y el pobre estuvo 3 horas hasta que yo salí de la reanimación con él. Ahí, cuando llegué estaba preocupado porque no sabía nada de mí y estaba diciendo, no, es que ha estado llorando todo el rato el niño y yo no sabía qué hacer y no sabía qué te pasaba. Pero yo cuando yo lo vi al niño ahí tan tranquilo con él y le dije, oh, que lo has hecho súper bien, o sea, porque claro, ante tanto estrés, aún así el bebé estaba en calma. Y además todo lo que el pobrecito, o sea, había pasado, yo tuve un embarazo también, tuve que estar en reposo y tuvo que encargarse de todo y digo, ojo, y hasta el momento el parto, ¿no? Ahí a tope, entonces yo eso lo recuerdo como muy bonito. Es una suerte tener apoyo así, ¿no? Tantas mujeres sin ese sustento, ¿no? Que es la pareja. Yo me voy a perdonar, tengo que salir corriendo, no voy a recoger. Máximo, ¿cuántos son los libros? Sí, ¿cómo te lo pagamos? ¿Te hacen un visum? Puede hacer un visum. Vale. 18,90. Vale. Teléfono, o sea, ¿cómo? Yo no tengo... ¿Puedes? Ah, bueno. Eso, mi móvil es 653 604 844. 18,90. 653 604 844. ¿Nos vas a mandar una del café? Sí, hablamos. Pues qué bien. Claro, ya ves que tenemos, ¿no? Hombre, claro. Hay que firmar. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Te hago el visum de camino, ¿vale? Llegará de Noelia. La gran beneficiaria va a ser mi hija. Que los tuve que... Feliz día, la próxima.